bueno, sí. Bueno, sí. Aleluya. Por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 7 de la tarde, gloria al Señor. Y vamos a tener el evangelismo en la tarde, aquí en la colonia. Que se me olvidó llevarme la bocina esa para darle una limpiada, porque ando fallando, está llena de tierra. Me la voy a llevar ahorita para en la tarde traérmela. Y a las 6 de la tarde vamos a tener el evangelismo. A menos que caiga un aguacero, ¿no? Pues supuestamente va a llover, quién sabe, ya ve que ahí nomás andan las nubes a veces, ¿verdad? Pero si está el aguacero, pues obvio que no. Pero de todas maneras aquí sí va a haber servicio. Si está el aguacero, vénganse a la iglesia, vénganse al servicio. Más ustedes que viven aquí, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues Primera de Samuel, capítulo 17, abra ahí su Biblia. Hay un rally, ¿verdad? El próximo viernes y sábado, rally de pioneros en los Mochis. La verdad no sé cómo está el movimiento. El estado de Sinaloa continúa en el semáforo rojo, no sé. Pues yo la verdad no voy a ir, no hice planes porque tenemos el retiro de matrimonio nosotros aquí en San José del Cabo. Falta menos de un mes y pues pero pues yo pienso que ese rally va a ser con aforo restringido, creo yo, con puros pastores va a haber ahí. No creo que va a haber mucha gente en la iglesia de los Mochis. Entonces por gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a continuar el segundo sermón acerca de la biografía de David. Vamos a seguir adelante. Este es el segundo. El título es David enfrenta a Goliat esta mañana. Primera de Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37. Vamos a leer, dice de esta manera la palabra de Dios. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David enfrenta a Goliat. Continuamos con esta serie de estudios, predicaciones acerca de la biografía de David. Quiero hablar en primer lugar cuando el enemigo reta al pueblo de Dios esta mañana. Vamos a estar, amén, mirando prácticamente todo el capítulo 17 de Primera de Samuel, porque todo este capítulo nos habla de ese encuentro, ¿verdad? De esa batalla prácticamente que fue librada solamente por dos hombres. Por este lado de los hebreos, David, y por el lado de los filisteos, Goliat. Solamente dos hombres involucrados en una batalla donde estaban dos ejércitos, aleluya. Pero lo primero que vemos aquí, hermanos, lo primero que vamos a ver aquí es que Goliat retaba a los ejércitos, ¿verdad?, de Saúl. Así como el enemigo muchas veces reta al pueblo de Dios. Vamos a leer 1 Samuel 17, versículos del 1 al 11, por favor. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Cuando el filisteo reta al pueblo de Dios, tenemos un enemigo que está al acecho, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como un león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Entonces hay un enemigo, ¿verdad? Que está siempre ahí buscando a quien devorar, retando al pueblo de Dios. Ahora lo que vemos aquí es a Goliat. Goliat y los filisteos. Aquí tenemos a los filisteos. Los filisteos seguramente eran de los más acérrimos enemigos de los israelitas. Los filisteos eran una nación rebelde, rodeada de paganismo, idolatría, prostitución, que no conocían al Dios de los hebreos. Ahora Goliat, hermanos, se menciona como el líder de este ejército en esta ocasión. Era un gigante de unos 3 metros de altura. Era un gigante, ¿verdad? Que traía una armadura muy pesada, gloria al Señor. Y aquí nos habla, ¿verdad? En qué consistía la armadura de este guerrero filisteo llamado Goliat. Amén. Traía un casco de bronce, dice, en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Las armas que traía este gigante, este Goliat, eran armas muy pesadas. Para empezar, eran muy pesadas porque él era un gigante, ¿verdad? Seguramente, amén, pudiéramos pensar que este hombre pesaba unos 250, 300 kilos. Así que imagínense, aquí está este hombre, este gigante, infundiendo miedo y temor. Aleluya. Y era el líder que querían dominar y conquistar a los ejércitos de Israel. Escúcheme bien, debemos saber que el diablo quiere volver a dominar y conquistar a muchos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? El diablo, hermano, es como ese Goliat, ¿verdad? Que está siempre tratando de conquistar y de dominar a muchos hijos de Dios. Así como lo quería hacer Goliat y los filisteos esta mañana. Ahora es un enemigo desafiante, porque dice que Goliat los desafiaba. El versículo 16 dice, 1 Samuel 17:16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dice que este filisteo, ¿verdad?, estuvo retándolos, desafiando a los ejércitos de Saúl, a los hebreos, dice, durante 40 días, mañana y tarde. Aleluya. Durante 40 días este filisteo estuvo molestando al pueblo de Dios esta mañana. Porque escúcheme bien, el diablo siempre está molestando a los hijos de Dios. Él no viene solamente una vez a la semana. Él no viene, ¿verdad?, 1 o 2 veces al mes. Él viene todos los días, mañana y tarde, tratando siempre de hacer caer a los hijos de Dios esta mañana, a los cristianos. Es ese Goliat que desafiaba a los hijos de Israel. En realidad no era al pueblo de Israel, sino más bien a Saúl y a su ejército. Era lo peor de esto, que él venía, ¿verdad?, y desafiaba a los ejércitos de Saúl y a Saúl mismo, al rey. Por la mañana y por la tarde se aparecía, los desafiaba y les hablaba palabras, ¿verdad?, de discriminación, palabras ofensivas. Y entonces la Biblia dice que ellos tuvieron miedo, y ese es un detalle muy tremendo cuando los hijos de Dios tienen miedo. Dice el versículo 10 y 11 en nuestro texto, dice, y añadió el filisteo,
Hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Escúcheme bien, Goliat los desafió y les pidió un hombre para pelear. Pero Saúl y sus soldados, dice, estaban temblando de miedo. Dice que escucharon las palabras de Goliat el filisteo y se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántos cristianos muchas veces tiemblan ante el enemigo? Se turban ante las palabras del enemigo. Y eso, ¿verdad? Es algo, hermano, que Satanás quiere muchas veces hacer contra los hijos de Dios. Atemorizarlos, meterles miedo para que no sirvan a Dios. Y esa es la peor decisión que puede hacer un cristiano: hacerle caso al enemigo, creerle al enemigo, creerle, ¿verdad?, que no se va a hacer, creerle, ¿verdad?, que no tiene caso, que no vale la pena arriesgarse, no vale la pena ir a la iglesia, mejor quédate en casa. No vale la pena, ¿verdad?, ir al evangelismo, mejor quédate en tu casa. No vale la pena que leas la Biblia, no vale la pena que ores. Y ahí está el diablo metiendo miedo, metiendo temor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aquí está Goliat, dice, amedrentando al ejército de Saúl y a Saúl mismo. Y tuvieron miedo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Escúcheme bien, el miedo es muy cruel y traicionero. Jeremías capítulo 48, versículo 44. Jeremías 48, 44. Dice así: el que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Eso es lo que pasa con el miedo, que el miedo te lleva a otra cosa. Dice: el que huya del miedo va a caer en el hoyo, y el que salga del hoyo va a caer en el lazo, va a ser puesto en el lazo. O sea que el miedo, hermanos, nos lleva a cosas peores esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Es muy cruel y traicionero. San Juan capítulo 7, versículo 3, encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 7, 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. El miedo. Cuando los hijos de Dios tienen miedo es porque Goliat está dominando la escena, gloria al Señor. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Porque sabemos, hermanos, que el miedo está ahí muchas veces. El miedo, ¿verdad? Amén, aquí está un ejército preparado. Eran los soldados de Saúl, pero ellos están temblando ante las amenazas de Goliat el filisteo. Ellos tienen miedo. El filisteo les dice: denme un hombre que pelee conmigo. Bueno, entonces eso es lo que sucedió en esta ocasión. Apareció un hombre llamado David que hizo la diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Y yo quiero hablar en segundo lugar, David, un hombre que hizo la diferencia. Nuestro texto, 1 Samuel 17, versículos 23 al 26, vamos a leer. Del 23 al 26. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¡Qué tremendo! David era un hombre que estaba dispuesto a quitar el oprobio de Israel. Aleluya. Él estaba dispuesto a hacer la diferencia. Saúl tenía un ejército de hombres, pero era un ejército de hombres miedosos,
hombres temerosos. ¡Qué vergüenza! Hombre, ¿verdad? Que yo no sé qué estaban haciendo allí, solamente haciendo bulto, ¿verdad? Solamente haciendo bola, como decimos. Pero ellos tienen miedo. Pero aquí está David. Y David está diciendo, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Dijo David. ¿Quién es este hombre, verdad, que no tiene parte ni suerte en la obra de Dios? Aleluya. Y David, hermanos, iglesia, hizo la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, había una recompensa por matar a Goliat. El versículo 25 dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Había una recompensa y ni aún así nadie se atrevía, se animaba a enfrentar a Goliat. La recompensa estaba buena. Entonces dicen amén. Dice que el rey había dicho, a quien venza y mate a Goliat, lo colmaré de riquezas. Y además le voy a dar a mi hija como esposa y su familia ya no pagará impuestos. Esa era la recompensa para que enfrentara a David y lo matara. Perdón, a Goliat y lo matara. Y nadie se animaba, hermanos. Nadie, tenían miedo. Y entonces David les pregunta, a ver, ¿qué es lo que le van a... ¿Cuál es la recompensa que está dando el rey? Y ya le dijeron, esta es la recompensa. Estaba buena. Pero pues ahí, como dijo el pastor Gagiola, puro pájaro en algón había ahí, ¿verdad? Hombres miedosos, temerosos, no se animaban. Pero David estaba dispuesto a enfrentarlo, gloria al Señor. Dice ahí 1 Samuel 17, versículo 32 al 36, vea conmigo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Necesitamos ser gente que haga la diferencia, hermanos. Aquí está David, viene con Saúl. Saúl quizás se sorprende mirar a David. Acuérdese que David había salido, ¿verdad?, a cuidar las ovejas de su padre Isaí. David no era parte del ejército de Saúl. Sus hermanos sí, sus 3 hermanos mayores sí. Abinadab, Eliú, Sama eran sus hermanos mayores. Ellos sí eran del ejército de Saúl, pero David no. Pero aquí está David viniendo con el rey y le dice, ¿qué está pasando? No desmaye vuestro corazón, yo voy a ir, voy a enfrentar a ese filisteo. Y Saúl le dice, ¿cómo? ¿Con qué? Tú no podrás ir. Él es un hombre de guerra, de experiencia, y tú eres un muchacho. Tú, amén, ni siquiera sabes usar las armas. Aleluya. Pero David estaba dispuesto a hacer la diferencia, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? David identificó a Goliat como un filisteo incircunciso y le está diciendo al rey, ¿sabes qué? Mira, así pasaba cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre. Si venía un oso o un león, yo lo hería, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso. Aleluya, tu siervo lo mataba. Y así voy a hacer con ese filisteo incircunciso llamado Goliat. David le está diciendo a Saúl, es un filisteo incircunciso, o sea, es alguien que no tiene, amén, la señal de Dios. Nosotros tenemos la señal de Dios, nosotros, amén, fuimos circuncidados, tenemos la circuncisión, y la circuncisión era una señal, hermanos. Y le está diciendo a Saúl, este es un incircunciso,
Él no tiene, amén, parte en los planes de Dios, no es del linaje de Dios. Hermano, el diablo es un incircunciso, porque no tiene parte en las promesas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No tiene parte en los planes de Dios. El plan que hay para el diablo es que un día él estará en el infierno. Es el plan que hay para él. Pero para él no hay plan de salvación. Para él no hay salvación. Me acuerdo que antes decíamos, vamos a orar para que el diablo se salve. Cuando éramos nuevos conversos, que se salve el diablo. No, el diablo no tiene plan de salvación. Para él no hay salvación, hermano. O sea, él no tiene parte en las promesas de Dios. Y es lo que David está diciéndole a Saúl: ¿sabes qué? Este filisteo incircunciso, este Goliat, no tiene parte en las promesas de nuestro Dios. No tiene parte en los planes de Dios. No tiene la señal de Dios. ¿Quién es él para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y David, hermanos, se dispone a hacer la diferencia esta mañana. Estamos hablando de la biografía de David. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando, hermano, aleluya, del caminar de David. Y quiero hablar finalmente. David mata a Goliat. Porque lo que vemos aquí, en gloria al Señor, es que finalmente Saúl le da el permiso que vaya y lo enfrente. Tal vez Saúl decía, no le va a durar ni 5 minutos, ni 1 minuto, yo creo. Lo va a hacer pedazos al pobre David. Pero allá él, ¿verdad? Quizás Saúl así pensaba, los hombres, los soldados de Saúl, los hermanos de David, sus 3 hermanos decían, qué necio es mi hermano, qué necio, qué aferrado. Ellos esperaban que a la primera Goliat lo hiciera pedazos. Gloria al Señor. Vamos a leer nuestro texto, a seguir leyendo. 1 Samuel 17, del 45 hasta el 51. Vamos a leer el desenlace de esto. 1 Samuel 17, 45 al 51. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. No sucedió lo que quizás muchos habían pensado que iba a suceder. Aquí está David, hermanos. Ahora, yo quiero pensar, ¿verdad?, que cuando David estaba delante de ese filisteo, de ese gigante de 3 metros, quiero pensar que David, en cierta manera, sí sintió miedo. Amén, de repente, ¿verdad? Porque el miedo es algo muy natural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero él está, amén, diciendo, yo lo voy a enfrentar. Aleluya. Y aquí la pregunta, hermanos, que primeramente que tenemos que hacernos es que todos muchas veces enfrentamos a un Goliat de problemas. Y la pregunta es, ¿quién es su Goliat? Porque siempre hay un Goliat delante de nosotros, el que nos desafía, un Goliat que nos reta, un Goliat que nos quiere asustar, que nos quiere tener derrotados esta mañana. ¿Cuántos cristianos, verdad? El Goliat que les tocó los derrotó. Amén. En vez de que ellos derrotaran a Goliat y le cortaran la cabeza, Goliat los ejecutó a ellos. Y quizás también todavía están queriendo levantarse, pero el Goliat los tiene ahí, con una pata en el cuello y en el pescuezo.
en el suelo. Porque eso es lo que hace Goliat esta mañana. Muchas veces es un Goliat que se burla de la obra de Dios, ¿verdad? Muchas veces es un Goliat que se está burlando. Aquí está, amén, Goliat. Versículos atrás, antes del versículo 45, Goliat le dijo a David, dice el versículo 41, dice al 44, y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él se está burlando, Goliat. Está haciendo burla del Dios de David. Está burlándose David, está diciéndole: mira, David, te voy a agarrar y te voy a hacer pedazos y te voy a dar a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Vas a hacer comida para ellos. Pero David no se amedrentó, ¿no? David no corrió. David no dijo: ¿sabes qué? Ahí muere, ahí tuvo. No, hermano. David sabía quién estaba con él. ¿Cuánto dicen amén? Y lo enfrentó. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer: enfrentar a Goliat. Porque David enfrentó a Goliat. Versículo 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió, dice, a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David no pegó la estampida: ahí nos vemos, cocodrilo. Sino que David corrió, hermanos, a la línea de batalla. Corrió hacia Goliat, enfrentó a Goliat. Goliat pensaba que David se iba a ir, iba a correr, pero él lo enfrentó. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer con nuestros problemas, con nuestros Goliat. Enfrentarlos en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y finalmente, lo que vemos aquí es la fe de David. La fe como ingrediente principal en esta mañana. Porque David era un hombre de fe. No confiaba en sus fuerzas, ni en sus habilidades, ni en sus talentos. Su confianza estaba en Dios. Tal vez David tenía la habilidad para usar la honda. Seguramente a esa honda la usó para matar osos, para matar leones. Quizás tenía fuerza, porque le dijo a Saúl: yo agarraba, amén, al oso, al león, y le rompía la quijada. O sea, tenía fuerza David. Quizás tenía talentos, tenía, verdad, sus habilidades. Sin embargo, amén, en esta ocasión David está diciendo: yo no vengo a ti, amén, con mi fuerza, con mis talentos, con mis habilidades, sino vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Su confianza estaba en Dios, hermanos. Su confianza estaba en Dios. Y eso es lo que podemos ver en David. Aleluya. Era un hombre de fe, un hombre que dependía 100% de Dios. Esta mañana vamos a leer algunas escrituras casi para terminar esta mañana. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6 nos hablan de la confianza. Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salomón está hablando en este proverbio que confiemos en Dios con todo nuestro corazón y no confiemos en nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza. Confía en Dios, dice. No confíes en tu propia prudencia. Si tú confías en Dios, dice, amén, Él va a enderezar tus veredas. Si tú lo reconoces en todos tus caminos, te va a suceder como le sucedió a David. Él va a vencer, Él va a ayudarte a vencer al Goliat, al gigante que te está enfrentando, que te está, amén, molestando esta mañana. Salmo 62, versículo 7, por favor, también dice estas palabras. Salmo 62, 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, dice el salmista. En Él está mi fuerza.
mi salvación, Él es mi roca fuerte, Él es mi refugio. David podía decir, Dios es mi fuerza, le dijo a Saúl, Dios es mi roca fuerte y yo voy a enfrentar a Goliat, porque Dios está conmigo. Él estaba seguro que Dios estaba con él. Tenemos que estar seguros de nuestra confianza en Dios, porque si un cristiano no está seguro de su confianza en Dios, van a venir esos Goliat, esos gigantes, y lo van a aplastar. Tiene que estar su fe muy fuerte en Dios, su confianza. Salmo 28, versículo 7, dice estas palabras. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Dice David, está diciendo, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando su corazón confía en Dios, usted va a ser ayudado, ayudada por Dios. ¿Cuánto dicen amén? Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, ¿verdad?, confía en su corazón, confía en Dios, va a ser ayudado, va a ser fortalecido, va a ser librado, va a ser guardado. Cuando su fe, amén, la tiene puesta 100% en Dios. Cuando su fe no está en las circunstancias o en sus habilidades.